economía de las personas y cuáles son los factores que se pueden considerar aquí, ¿no? Y vimos en la primera presentación de la mesa de hoy sobre el objetivo de una vida digna y con oportunidades, y creo que eso es a lo que vamos, y la protección social ofreciendo, digamos, apoyo cuando existen riesgos específicos. Entonces, lo primero que vemos es que la protección social, insisto, tiene esta búsqueda de ver riesgos, pero también tiene una doble articulación entre lo que es garantizar niveles de ingreso, apoyar a las familias para que tengan este piso mínimo, ¿no?, de ingreso, y que esos instrumentos se les pide mucho, se les pide que también ayuden a la acumulación de capital humano, se les pide que también ayuden al desarrollo de actividades productivas, pero lo principal es que son instrumentos redistributivos de protección. Y después tenemos toda la serie de intervenciones que lo que buscan es, ahí sí, promover la inclusión social, la inclusión productiva, la inclusión económica, que insisto, hay que verlo como un concepto bastante amplio, y al mismo tiempo ver los riesgos, ¿no? Existen riesgos que son riesgos idiosincráticos, que una familia puede tener un riesgo por enfermedad, por pérdida de empleo, y es algo que hay que proteger, y otros que son riesgos también ya sistémicos, ¿no?, que pueden haber, digamos, desastres naturales y donde también hay que estar listos para ofrecer protección. Entonces, lo que voy a hacer en esta presentación es un poco, voy a retomar algunos de los temas que hemos estado discutiendo, cuáles han sido las políticas que nos han permitido ir avanzando de a poco, digamos, hacia el tema de la inclusión, ver esas políticas específicas, qué retos tienen en sí mismas y como parte del proceso. Entonces, pues vamos a empezar por las transferencias, ¿no?, que ayer tuvimos una larga mesa que habló sobre el tema de transferencias y que marcó hacia mediados, fines de los 90, el inicio de una nueva etapa en la que se buscaba sobre todo focalizar, priorizar, ¿no? Y si bien el término focalización puede ser debatido, pero la idea es, existen recursos limitados y hay que priorizar, ¿no? Y hay que ver cómo hacerlo, hay distintas maneras, pero digamos, ahorita hay en mi país, en México, va a iniciar una nueva administración que siempre ha tenido desde que han estado en campaña por varios años, el lema de por el bienestar de todos, primero los pobres. Yo creo que la idea es que la priorización, y esto es algo que voy a retomar al final, es una decisión política que hay que ser consecuente con ella. De manera natural no se da la priorización. Entonces creo que ese es un punto. Podemos discutir muchos temas técnicos de cómo focalizar mejor, de cómo sobre todo no excluir a nadie, pero el tema de la priorización es un tema que yo creo que fue muy positivo de los programas de transferencias, ese consenso de decir sí, vamos a priorizar y vamos a hacer apoyos directos, reconociendo que las personas pueden ejercer su autonomía y son los que tienen muy buena capacidad para decidir cómo y en qué usar su dinero. Y hay multiplicidad de estudios que muestran que las familias invierten las transferencias en alimentación, en educación, en salud. Un poco en temas productivos, y no lo hacen más porque las transferencias, como vimos también, son pequeñas, entonces tampoco podemos pedir que hagan todo. Entonces, yo señalaría que el reto de los programas son dos cosas. Uno, el incluir a personas que no están. Los programas de transferencias monetarias, y este es un dato que es realmente preocupante, la mayoría de la región, la mitad de los pobres extremos no los reciben. Y hay veces que la cobertura de los programas daría para que más. En México hay 28 millones de beneficiarios, hay 21 millones de pobres extremos. En principio deberían estar todos, solo están 11 millones y medio. Hay muchas razones y me queda muy claro que no es falta de voluntad, no es de que se les esté excluyendo de manera intencional. Y eso, si eso fuera, sería fácil de solucionar. Es un reto muy grande y hay que ver. Y en el segundo tema está que si se hacen condicionalidades o no. Al final de la mesa anterior, el colega de Argentina hablaba de flexibilizar las condicionalidades. Yo creo que ese es un debate que hay que tener, pero el debate que es más importante es los servicios sociales, los servicios de salud y educación a los que acceden las familias tienen que ser servicios de calidad. No es posible que haya o no condicionalidad y que los servicios de salud no tengan medicinas, los médicos no tengan horarios incompletos. Eso es la prioridad.
dar servicios de calidad a las familias. Y por eso me gusta el término de corresponsabilidad, en que también los programas de transferencias han contribuido a que hay una responsabilidad del Estado de brindar servicios ahí donde vive la gente, servicios de salud y de educación. Y hay que tener cuidado que si se eliminan estas corresponsabilidades, el Estado no también dé un paso atrás y diga, bueno, ya no vamos a verificar, pues entonces ya no me preocupo, y eso sería sin duda terrible. Ahora, viendo ya no solo a los programas en sí, sino viéndolos como parte de este proceso de inclusión, creo que es importante señalar que los programas de transferencias tienen, vamos a llamarle, limitaciones de origen, pero por diseño. ¿Qué es lo que buscan? Primero, se centran en la pobreza monetaria, ¿verdad? Hacen unas transferencias, sí tienen elementos de las dimensiones, obviamente, de salud, nutrición y educación, pero la apuesta de los programas es que las inversiones en salud, nutrición, educación, más las transferencias, van a mejorar la capacidad de generar ingreso de ¿quiénes? De los niños, en la próxima generación, no hoy. Entonces, eso es algo que es muy importante. Cuando se habla de graduación y de que los hogares tienen que graduarse y salir de la pobreza, los programas de transferencias no están en su diseño original incidiendo en esa capacidad de generar de ingreso. Vamos a ver más adelante que ya en unas siguientes generaciones se busca complementar este esfuerzo, pero es muy importante mantenerlo claro. No se trata de graduar a las familias, entonces no podemos pedirles demasiado. Y hay otro tema, viendo hacia el largo plazo, digamos, en las discusiones a veces se habla de que, bueno, las condicionalidades ya no son necesarias porque ya todo el mundo va a primaria, ¿para qué pedimos que vayan a primaria? Y estoy totalmente de acuerdo, pero pensemos si hay algunos aspectos donde se quiera poner un énfasis. Veamos las corresponsabilidades no como una cosa que se le va a exigir, un requisito nuevo a las familias, sino como una oportunidad de movilizar esfuerzos hacia cumplimientos de ciertas metas. El tema de embarazo adolescente, por ejemplo, el tema de desarrollo infantil integral, el tema de completar la educación secundaria. Esos sí son retos que enfrentan las familias que están en situación de pobreza y donde habría que centrar esfuerzos. Entonces, pensemos que las transferencias monetarias resolvemos todos los temas que hablamos. Aún nos quedan dos temas muy importantes: la pobreza multidimensional y la generación autónoma de ingreso. ¿No? Sabemos que para mí la dimensión de ingreso es fundamental en la pobreza, ¿no? Digamos, pero la pobreza tiene muchas causas, muchas consecuencias, y es muy importante el tomar en cuenta la multidimensionalidad. Y aquí creo que es importante, eso nos muestra cómo podemos pasar al siguiente tema que hemos estado discutiendo en estas mesas, que es el de acompañamiento familiar, donde uno dice hay múltiples dimensiones, vamos a trabajar con las familias en coordinación, ¿no? Digamos, sabemos en el caso de República Dominicana, igual pasa en Colombia, aquí en Ecuador, en muchos países, los programas de acompañamiento no dan transferencias, se articulan con los programas de transferencias y ven otras dimensiones, ¿no? Y aquí, digamos, son procesos muy serios, muy articulados, con protocolos, y lo que buscan es, bueno, llevar a la gente a la oferta de servicios, acercarla a la oferta de servicios, y es muy importante lo siguiente: se trata de incluir a las familias en servicios universales, no de crearles servicios específicos para familias que están en situación de pobreza. La meta debe ser integrarlos a servicios universales. Y algo que se mencionaba en una pregunta hace rato era sobre, sabemos que se identifican temas muy complicados con las familias, y entonces está el dilema de cómo, si vamos a identificar situaciones de abuso doméstico, situaciones de salud mental, debe haber una capacidad del Estado para que el acompañamiento no va a resolver eso, pero tiene que derivar esto a especialistas que lo puedan hacer. Y entonces está el drama, ¿verdad? Si se identifica un problema y no se puede derivar, entonces se genera también un problema para el programa de acompañamiento. También se puede ver a los programas como un apoyo a las familias a cumplir con las corresponsabilidades. Yo que lo que sí es claro es que la perspectiva punitiva de las corresponsabilidades, es decir, no cumple, entonces le suspendo el pago y esa familia sale, claramente es no cumple,
acompañemos, veamos el acompañamiento, qué puede hacer para esto. Y eso me lleva también al tema digamos, sabemos que el acompañamiento ha funcionado en distintos ámbitos. En el tema de salud, por ejemplo, hay mucha experiencia en la región de los equipos comunitarios y equipos de salud familiar que van a las comunidades, van a las familias y trabajan con ellas. Eso es acompañamiento, y se han hecho estudios incluso en Estados Unidos. Es súper eficiente el acompañar a las madres, a las mujeres embarazadas y durante los primeros meses de vida. Es lo mejor que puede pasar, es que tengan esa visita semanal de la enfermera, y va a resolver muchos problemas de salud. Y también se han aplicado en otros ámbitos que ya fueron expuestos aquí. Pero lo que quiero resaltar es la necesidad de prestar servicios diferenciados. No todas las familias requieren el mismo nivel de acompañamiento. En algunas hay que hacer una vinculación, hay que hacer digamos, monitoreo más, digamos, sencillo. En otras sí hay que hacer un trabajo mucho más profesional. Entonces creo que es importante el distinguir desde los recursos humanos y las estrategias de intervención, que tomar en cuenta que no todos lo van a necesitar, algunos van a necesitar mucho, porque como nos mostraban en República Dominicana, no se trata de acompañar a las 600,000 familias que reciben las transferencias, y aquí en Ecuador tampoco a las 450,000 familias. Hay que identificar de esas cuáles son las que requieren el acompañamiento. Y esto me lleva a otro tema, que es que conforme vamos pasando de las transferencias al acompañamiento, y ahora voy a la inclusión económica, el tema se vuelve mucho más complicado. En transferencias podemos pensar que tiene 1000 retos, y yo he trabajado mucho ahí, para nada quiero decir, eso es fácil. No lo es. Pero uno puede pensar, hay un programa de transferencias, tal vez con una diferenciación urbano-rural, distintos montos, pero es una estrategia que sabemos que tiene limitaciones, pero más o menos sabemos que funciona, y es como una, digamos, de primer orden. Más o menos se impulsa fácilmente. Llegamos al acompañamiento y vemos, aquí hay muchas más particularidades que tenemos que ir viendo, de recursos humanos, porque en transferencias no hay tanto interacción con las familias, de recursos humanos, de protocolos y demás. Y entonces llegamos ahora sí a la tercera parte, ¿no? Si ya resolvimos los temas, los programas de transferencias ya están funcionando, si el acompañamiento ya está ayudándonos a resolver los temas principales de pobreza multidimensional, ¿qué hacemos con la generación de ingresos? Porque finalmente lo que se busca es que las personas tengan esta capacidad de generar ingreso para que puedan desarrollar su autonomía y realmente llevar una vida digna y aprovechar las oportunidades que se generen, ¿no? Y aquí obviamente también ha habido como flashazos de decir grandes modas, y la primera fue decir el microcrédito. El microcrédito va a resolver todo, ¿no? El microcrédito se planteó como, digamos, se le dio el premio Nobel de la Paz que creó el banco en Bangladesh, y además tenía todo muy bien porque era una solución, digamos, de mercado, era muy fácil identificar, hay unos problemas ahí, barreras de información, y las mujeres además son a las que les da el crédito, van a formar sus clubs, van a hacer empresas o microempresas y van a salir adelante. Algo de eso es cierto. O sea, los programas de microcrédito ayudan, pero no es la solución, no hay varita mágica, no hay que buscarla porque no existe, ¿no? Entonces, pero es un elemento que contribuye. Y esto nos ha llevado también, se han hecho muchas evaluaciones de programas de microcrédito, sí ayudan a mejorar el consumo. En algunos casos, evidentemente hay casos de éxito, que se generaron empresas y que salieron adelante, pero tenemos que tomar como eso, como un elemento y no como la apuesta única, porque después de eso vino el tema de la inclusión financiera, ¿no? Se vio claro que no, el microcrédito no era todo. Ya hay esquemas de microahorro, hay esquemas de microseguros, ¿no? En el caso de los productores agrícolas es muy importante esto. Y además es un tema fundamental porque sabemos que la población en situación de pobreza usa crédito, pero es crédito informal a unas tasas criminales que los mantiene. Ese es un círculo de pobreza muy claro. Entonces el tema de la inclusión financiera es básico, desarrollarlo.
es importante los esquemas de educación financiera. Aquí hay elementos además de uso de tecnología. Hay muchas experiencias en la región de que a través de tabletas que se van prestando en la comunidad se van desarrollando como jueguitos, ¿no? En que la gente va aprendiendo conceptos básicos, ¿no? Y eso parece mentira, pero puede ser muy importante para ayudar a subir un poco en este esquema de la pobreza, de la salida de la pobreza. Ahora, el reto, ¿no? Del tamaño del reto que se tiene para aumentar el ingreso autónomo a las familias, porque también muchos programas ayudan y aumentan en 10%, en 15%. Aquí lo que yo estoy mostrando es para México en pesos, Ecuador en dólares. Primero, este es el porcentaje de hogares que viven en situación de pobreza extrema. En México es 18% de los hogares, en Ecuador es 7.7% de los hogares. Ojo, aquí le resté las transferencias, ¿no? Entonces, antes de transferencia, entonces esto no va a cuadrar con las cifras oficiales, lo digo porque sé que siempre es un tema. Pero, ¿qué es lo que vemos? La mediana del ingreso, eso es lo que dice 50%, la mediana del ingreso son 700 pesos en México, 32 dólares en Ecuador. Las proporciones son más o menos similares. Se necesitaría aumentar en 50%, de pasar de 30 a 45, que es más o menos la línea de pobreza. Eso significa que hay que aumentar en 50% el ingreso per cápita del hogar para poder salir de la pobreza extrema, que tampoco es que digamos es una situación en la que la gente puede vivir de manera digna, ¿no? Hay que llegar hasta la línea más alta de pobreza. ¿Qué es lo que quiero ilustrar aquí? El reto es enorme, ¿sí? Y no va a ser fácil, no hay la tasa de retorno de una inversión para lograr que aumente el ingreso en esa proporción, no, digamos, en gran escala no lo vamos a encontrar. Entonces, este reto del ingreso autónomo, lo que tenemos que ver es la mayoría de las personas, ¿verdad?, van a obtener y todo el ingreso en el mercado de trabajo, y ahí tenemos la vertiente del empleo asalariado, del empleo por cuenta propia y del empleo ya sea como patrón o con empresas, entidades de economía social. Van a ser soluciones locales, ¿sí? Uno ve, en esta misma idea del microcrédito hay demasiado énfasis a mi gusto en los microemprendimientos, ¿no? Y ahí yo creo que es una situación un poco injusta, ¿no? Porque los hogares que viven en situación de pobreza se les pide que hagan todos. Si no hay agua, pues que se organicen y que hagan una gestión y que pongan ellos agua y saneamiento. Además, queremos que participen en las escuelas, en las juntas de padres de familia, como nunca hacen las clases medias urbanas, ¿no? Ellos tienen agua, las escuelas pues más o menos funcionan, y además queremos que se creen sus propios empleos, ¿no? Porque la economía no está creando empleos, entonces queremos que hagan eso. Y ahí yo creo que es donde eso falla, y es importante explorar otras alternativas para lograr este proceso de generación de ingreso. Entonces, iba a hablar del caso de Perú, ya el colega de la FAO habló de este caso que era como el BRAC, pero aumentado también. Yo lo que quiero señalar también aquí, hay elementos de economía social en que se enfatizaba ahí y el programa funcionó. Ahora, ¿qué significa que funcionó? El ingreso de las familias aumentó $300 al año. ¿Salieron de la pobreza? Probablemente no. ¿Pero viven mejor que antes? Sí. Y es un punto, es un camino. Este va a ser un camino largo, ¿no? Porque no es que vamos a lograr algo en el muy corto plazo. Pero el que sea un camino largo no significa que no haya que comenzar. Porque con más razón hay que comenzar. Si no, pues va a hacerse cada vez más largo, ¿no? Entonces, creo que es importante aquí hablar, sabemos, digamos, esta es la perspectiva de todo el tema en inclusión económica. Pero yo quisiera cerrar con unas láminas que hablan principalmente del tema de soluciones estructurales que tenemos que pensar. Hemos estado hablando mucho dentro de la protección social, en el ámbito de la protección social, pero también ayer se hablaba del compromiso que debe tener el Estado y la sociedad por mejorar la situación. Y aquí esta lámina, y va a ser un poco distinto el tema, lo que está hablando es cuál es la desigualdad en la distribución del ingreso en los países de América Latina. Del lado izquierdo, y del lado derecho está Europa y la OCDE. Y lo primero que quiero destacar es la primera barra, que es la barra azul. Lo que mide es el índice de Gini. Esto lo importante es que es un índice que va de 0 a 1, y entre más cerca de 1, más desigual está la distribución. Fíjense que la barra azul es la misma en América Latina y en Europa. Eso es 0.5 básicamente. ¿Qué significa esto?
que de todo lo que produce el país, la distribución entre los ciudadanos es más o menos la misma entre las dos regiones. ¿Qué es lo que pasa? Que en América Latina somos muy buenos para que el gobierno haga muy poco. Y conforme avanza, cada color es qué pasa cuando se toma en cuenta pensiones, cuando se toman en cuenta impuestos y subsidios y otras transferencias. ¿Qué pasa en América Latina? Casi nada. Estaba muy mal distribuido, 0.5, y pasa a 0.44. ¿Qué pasa en Europa? Mucho. Pasa de 0.5 a 0.23, se reduce a la mitad. Y esto es una decisión política. O sea, no hay ninguna naturaleza de por qué hay en un lugar más. O sea, antes de que entre el gobierno, la cosa es la misma. Aquí, y esto igual dejo la lámina, lo único importante es los colores azules, los puntitos que se ven arriba, es la distribución del ingreso antes de que intervenga el gobierno. Y las barras es la distribución del ingreso después. Y vemos que en Europa, que son los países que están en azul del lado izquierda, se ven grandes brincos, muy grandes brincos. El gobierno está haciendo algo. En América Latina, muy poco. Ahí está sombreado Ecuador, pero como está sombreado Ecuador, podemos sombrear a cualquier otro. La distribución del ingreso, después de todo lo que hace el gobierno, apenas si cambia. Y en parte, ¿por qué se debe esto? Y ya con esto así termino. Es, no puedes distribuir lo que no tienes. ¿Verdad? Si el gobierno recauda muy pocos impuestos y el gasto público es muy pequeño, hay muy poco espacio para realmente tener incidencia. Es cierto, aquí vemos en esta lámina, por ejemplo, donde está Brasil y donde está Argentina, con ese mismo nivel de gasto hay países que redistribuyen mucho más, ¿no? Entonces, no solo, tampoco quiero mandar el mensaje aquí hay que subir los impuestos, no. Pero sí es importante el que si uno tiene un ingreso tan bajo, México tiene recaudación de impuestos del 14% del PIB, pues ¿qué vamos a poder redistribuir con eso? Si yo le quito 1% al más rico de México, a Carlos Slim, y se lo doy a los más pobres, pues no va a cambiar mucho la cosa porque lo que le quité es muy poco, ¿no? Entonces, creo que aquí es donde también son decisiones, porque luego se le pide muchísimo al sector de protección social, y en este caso al MIES, hagan magia, quiero que desarrollo infantil, cuidado de adultos mayores, todo tienen que hacer, pero eso sí, con una cantidad de recursos muy limitada. Muchas gracias.